Hay casos donde se han arreglado convenios entre empresas para crear un sistema de transferencia intermodal, los más sonados son el sistema Metrobús, Transmetro y la Ecovía. En un tiempo existía el sistema Metro Enlace, donde rutas de autobuses de servicios suburbanos o rurales te daban un boleto del metro, por ejemplo el Interenlace Cadereyta a la Expo o la ruta Cercanías Zuazua o Ciénega de Flores al Metro Cuauhtémoc, y en esas estaciones podías conseguir una contraseña para tener tu viaje a menor costo por estos autobuses. Hoy en día este sistema ya no existe debido a que hay rutas suburbanas que prestan el servicio Metrobús o que ya no existen rutas como Cercanías y en su lugar hay otras rutas suburbanas a menor costo. Metrobús. El sistema Metrobús en sus inicios de 1998 era una ruta urbana que sale de un punto hacia una estación del metro. En ese entonces la Agencia Estatal del Transporte asignaba a la ruta un número de la serie 400 y se pedía que sus unidades tuvieran color rojo. Hoy en día han muerto muchas de estas rutas originales, por ejemplo la 406 que fue absorbida por la extensión de la línea 2, la 401, ex ruta 9 corta, que fue abandonada por Transregio, la 407 que murió al crearse el Transmetro Las Puentes. Hoy en día esta regla de la serie 400 ya no existe y cualquier ruta puede ofrecer este servicio sin cambiar sus colores o como punto intermedio, por ejemplo la ruta 13 Buenavista Metro San Bernabé, la ruta 116 que llega hasta el centro, pero transborda al Metro Y o la ruta 150 Valle de Roble Expo. En este sistema paga 12 pesos en la ruta y se te entrega un boleto con código de barras con el cual puedes pasar por el torniquete de la estación o con la tarjeta feria en caso de usarla, y al revés en la estación compras tu boleto del metro más un token Metrobús por el costo de 8 pesos. Al llegar a la estación donde transbordas, depositas tu token en una máquina expendedora y eliges tu ruta. Se te entrega tu boleto el cual entregas al operador de la ruta urbana. Es muy curiosa la diferencia de tarifas, tal vez pudiera perjudicar un poco a las rutas al percibir menores ganancias, además de que la tarifa se ha congelado, por lo cual la cantidad de rutas Metrobús es cada vez menor. Un problema que pudiera perjudicar la operación del sistema Metrobús es que no se ha arreglado el problema de capacidad del metro, que si bien sus estaciones están diseñadas para albergar trenes más largos, pero ha habido poco crecimiento en estos y en su cantidad. Además que su frecuencia ha llegado hasta 10 minutos o más en horas pico. Aparte que estamos en tiempos de pandemia y esto es perjudicial para el usuario que pudiera tener un contagio en este medio de transporte. Metrorrey y sus líneas. En el mismo metro hay transferencias entre líneas, como la estación Cuauhtémoc de la línea 1 a la 2 y Félix U. Gómez de la línea 1 a la 3, que es la 2 extendida. En horas pico, dichos puntos se saturan de usuarios provocando largas filas y largos tiempos de espera en dichas estaciones. Volviendo al caso Metrobús, lo ideal es que se manejen rutas cortas como en el proyecto inicial, se mejore la situación del metro para dar un mejor servicio, que se revise la tarifa, en especial con las rutas más largas, tal vez regresando el sistema Metro Enlace, y que las empresas no descuiden a sus rutas Metrobús, porque no tiene caso llegar rápido en el metro y que tu ruta Metrobús pase cada hora, eso es muy cansado. Transmetro. En el año de 2002 se crea un novedoso sistema de enlace de corta distancia, el cual era parecido a Metrobús, pero se usarían autobuses operados por alguna otra empresa transportista para uso de Metrorrey. Este sistema es el Transmetro. En esos años el primer sistema de Transmetro se creó para la recién inaugurada estación Talleres y se llamaba Premetro en un inicio. Esto consiste en 3 rutas de enlace que son Cabezada, No Reelección y Solidaridad junto con varias paradas elevadas a lo largo de su recorrido. Para acceder a él solo abordas el camión y al llegar a Talleres pagas tu entrada al metro y al revés, llegando a Talleres pasas por una salida especial para acceder al andén de los camiones. Pocos meses después se hace el proyecto Transmetro en Guadalupe, el cual era más un autobús de tránsito rápido con varias estaciones ubicadas sobre la avenida Juárez, Tolteca, Las Torres y Pablo Olivas y su longitud ida y vuelta es de 16 kilómetros. Para usarlo llegabas en el metro hasta Exposición y llegabas a la mini estación de BRT Exposición por un puente para abordar el camión y bajabas en alguna de sus estaciones y al revés, pagabas tu acceso en alguna de estas mini estaciones para abordarlo y al llegar a la Expo, cruzabas el puente para acceder sin costo extra a la estación. Con este Transmetro también lo podías usar para viajar entre estaciones, cosa que en el Premetro no se podía y no tenía caso por la corta distancia, 5 a 11 kilómetros dependiendo la ruta. Al operar el Transmetro Guadalupe se cambia el nombre del Premetro de Talleres a Transmetro.
Años más adelante, con la operación de las estaciones San Nicolás y Sendero en la línea 2, se crean sus transmetros. Para San Nicolás tenemos el Santo Domingo y Las Puentes y para Sendero tenemos el Fomerrey 9, Apodaca y Monterreal. En un principio se proyectaban como el Transmetro Guadalupe, diseñando un intermodal en el terreno al lado de la estación Sendero, pero al no poder adquirirlo, se decide cambiar el diseño de las unidades. Para este sistema del área norte se trabaja así. Llegas a las estaciones Sendero o San Nicolás y antes de salir por el torniquete adquirías una contraseña por una máquina en la pared y ese papelito lo entregabas al operador y al revés, pagabas tu tarifa de 4,50 en efectivo en una máquina instalada en el camión y te entregaba tu boleto de Transmetro, el cual usabas para entrar por el torniquete a la estación. Tiempo más adelante se extiende este modelo de Transmetro a las estaciones Zaragoza y Fundidora para la ruta hacia el pabellón ciudadano. Hoy en día ya no está activo el sistema de las contraseñas por extraña razón, por lo que el usuario aborda directo a la unidad. Esto es una desventaja al perder el control de los usuarios y que suba gente sin haber pagado el servicio del metro de manera gratuita. Ecovía y alimentadores. Como ya lo dije en mi vídeo sobre la Ecovía, esta se inauguró en 2014 y junto a ella se creó el sistema de rutas alimentadoras, el cual era muy parecido al sistema Metrobús, pero usando la tarjetiferia. Para acceder a este sistema, se usa esta tarjeta y entre las unidades se suma la tarifa final del Ecovía. Para operar este nuevo sistema de alimentadores se eligen varias rutas que pasan por las avenidas Lincoln y Ruiz Cortines, por ejemplo las rutas 6, 38, 210, 122, 222, 228 eran algunas de ellas. El sistema era fácil de usar, tomabas tu ruta alimentadora, el número de la ruta cambiaba por ejemplo de 122 a 122, pagando con tu tarjeta feria la tarifa correspondiente, luego llegabas a tu estación Ecovía señalada por la ruta y pagabas tu acceso en el validador ubicado en los torniquetes de acceso completando la tarifa correspondiente del Ecovía, que apenas andaba como en 12 pesos y 50 centavos. Si después del Ecovía y en un tiempo no mayor a 2 horas tenías que usar otro alimentador, tu tarifa en la tercera unidad era 0 pesos. Todo esto de los alimentadores en teoría fue una gran idea, pero por desgracia fue muy mal implementada. En muchos de sus alimentadores se veían violadas las reglas que había mencionado anteriormente respecto al transfer. Sobre estas reglas, rutas como las de Transregio, A10, A38, A215 por ejemplo, empezaron a descuidar sus frecuencias al restar unidades, las cuales se iban a sus rutas consentidas como la 38, 39 y 2, por ejemplo y la gente se veía desmotivada a usar sus servicios, luego la Ecovía no mejoraba ni sus frecuencias ni sus unidades, lo cual provocaba una saturación incluso saliendo de sus terminales Lincoln y Valle Soleado y es un problema que hasta hoy no se arregla. Otras como la 228 aún teniendo buenas frecuencias, ya iban saturadas por salir de colonias enormes y sus frecuencias iban empeorando, pero la gota que derramó el vaso fue que se obligó a muchas rutas a partirse en dos para así obligar a sus usuarios a subir a la Ecovía y que ninguna ruta salvo pocos alimentadores tocara las avenidas donde ésta circulara. Esta medida provocó descontento a mucha gente porque se hacían más cansados sus trayectos por tanto transbordo inútil y tiempos muertos. Esto duró hasta 2020 y se cancelaría el proyecto después de que muchas alimentadoras murieran o que otras rutas regresaran a sus números originales como la 222 y la 228. Solo tenemos hoy 3 rutas con estos números como la A122, la A6 y la A202 pero el sistema de alimentadoras con la tarjeta feria ya quedaría invalidado debido a la desactivación de los validadores puestos en los torniquetes de acceso. También se quitaría la restricción de circulación por las avenidas de la Ecovía permitiendo a rutas como la 122 volver a como estaban, incluso rutas como la 240, que era 216, volvieran a tocar dichas avenidas. Otras rutas como la 38 que pasaban por Lincoln decidieron irse por Ruiz Cortines y hasta hoy siguen igual. El único transbordo que aplica entre estas rutas es el de las 3 rutas de feria, como cualquier otra ruta distinta. En el caso de los alimentadores cuando recién empezaron, se debieron de diseñar rutas cortas adicionales a las que ya operaban sin tener que partirlas en dos ni obligar el uso de la Ecovía a usuarios de las rutas, no haber restringido la circulación por las avenidas, mejorar la frecuencia de la Ecovía y que las empresas no hubieran descuidado a sus alimentadoras. Ecovía y Metro. Según el diseño de la Ecovía, tenemos 2 estaciones de enlace entre sistemas Metro y Ecovía, las cuales son Mitras y Regina.
Debido a la ubicación de Regina se usaba una mini ruta de Ecovía que llegaba hasta Regina para dar servicio, pero la limitaron por horarios hasta las 5 p.m., haciendo inútil dicha estación, la cual si bien no era muy aprovechada en fines de semana porque no trabajaran empleados de las empresas cercanas, podía ser aprovechada por los usuarios de la línea 2 del metro de Escobedo y San Nicolás. Con la estación Mitras hay mucho uso de ese transbordo debido a que es el único. Antes para acceder entrabas normal al metro desde cualquier estación o Transmetro y al llegar a Mitras, pasabas un puente y pagabas como 9 o 10 pesos tu tarifa de acceso y, al revés, el metro era gratis. Hoy con la ruta express con su validador a bordo la transferencia es gratis sin importar si vas al Ecovía o al metro, cosa que puedes ahorrar 10 pesos entrando desde el metro. Al inaugurarse la línea 3 del metro, o la 2 extendida, se construyó la estación de Ruiz Cortines, la cual se les olvidó a los de Metro Rey hacer una conexión con la estación de la Ecovía del mismo nombre y ubicada a pocos metros. Esperemos en un futuro hagan un puente, ya que el diseño de la estación del metro es algo grande y esto ayudaría a los usuarios que vienen desde Valle Soleado y van al norte de la ciudad ahorrando tiempo de traslado. Para que este transbordo pudiera operar bien, se necesita que los dos sistemas tengan mejores frecuencias y más unidades, además de reactivar los torniquetes de cada estación Ecovía, reactivar a Regina y construir un puente para Ruiz Cortines. Se dice que con la entrada del sistema Urbani, en octubre se reactivarán los torniquetes del Ecovía. Si esto pasara, pudiéramos ver el regreso de la transferencia a la estación Regina. Ventajas del sistema Transfer. Para cualquiera de los casos que vimos, tenemos como ventaja que ahorraríamos dinero y tendríamos más puntos de la ciudad conectados por el transporte público, además de que si se respetaran las reglas antes vistas, los consorcios de movilidad serían todo un éxito. En los casos de la Ecovía, alimentadores, metro y metrobuses, se pudieran desarrollar más y mejores líneas de estos sistemas para que la población pueda llegar cada vez a más lugares y en una manera más rápida, eficiente y cómoda. Desventajas del sistema Transfer. En algunos casos donde no se revisaron bien los enlaces de rutas, las rutas van muy saturadas y se pierden ganancias para las empresas, a su vez se incrementan los costos de manejar más unidades, sobre todo en sitios superpoblados o distantes. Para el usuarios de una de estas rutas mal diseñadas, los viajes se hacen más cansados o más caros, después de eliminar la transferencia, además de la saturación de los medios de transportes como metro, Ecovía, etc. Y cuando se empeora el tiempo de espera, el usuario dedica más horas muertas por las esperas y más si ya van llenos los camiones. Hoy en día veo que ya muchos transfer han sido retirados, solo quedan los enlaces cortos a algunas pocas colonias que lo necesitan. Antes de haber empezado a aplicar los consorcios, debieron haber hecho bien los diseños de los transfers revisando bien la demanda y oferta que pudieran tener en algunos puntos más la capacidad de las empresas operadoras. Y sobre Metrobús, Metro y Ecovía, en Metrobús se debería revisar las tarifas ya que puede que estas al estar congeladas generen pérdidas y en casos de rutas a lugares distantes suburbanos o foráneos, se implementara de nuevo el metro enlace. Que el metro y Ecovía mejore sus servicios, se puedan hacer bien las conexiones para Regina y Ruiz Cortines y que regrese el sistema de alimentadoras del Ecovía que es muy buena idea, pero que se diseñen bien las rutas alimentadoras para garantizar un mejor servicio. Y bueno, esto es todo por hoy, se despide de ustedes su amigo el andariego. Hasta pronto.